Vamos a ver cómo se arma de una función de dos variables las derivadas, ¿sí? Una función de dos variables va a tener dos derivadas. La primera, la derivada de x, que se escribe de la siguiente forma. Se escriben de las dos formas, cualquiera de las dos formas de escribir está bien, ¿sí? Tengo una segunda derivada, sería la primera derivada de y, otra derivada de y, que se escribe de la siguiente forma. Bien, y cada una de estas derivadas, ¿sí? Es decir, la derivada de x, se puede volver a derivar. En este caso va a tener dos derivadas. Va a tener la derivada de x segunda, que se escribe de esta forma, o bien se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Y acá se pone un 2. Eso no es la función elevada al cuadrado, significa que es la segunda derivada de x. Bien, y acá tenemos la derivada de x derivada con respecto a y. Es decir, tengo la derivada de x y la vuelvo a derivar con respecto a y. Y esto se escribe de la siguiente forma. ¿Sí? Esto significa que tengo la derivada de la función derivado con respecto a x primero, ¿sí? Y al resultado lo derivo con respecto a y. Bien. Lo mismo ocurre con la derivada de y. Tengo la segunda derivada de y, que se escribe también de esta forma. Y tengo la derivada de y derivada con respecto a x. Es decir, primero derivo con respecto a y y después el resultado lo derivo con respecto a x. Y esto va a ser primero derivo con respecto a y después con respecto a x. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Tengo primero la derivada sería de la función con respecto a y primero, ¿sí? Y al resultado lo vuelvo a derivar, ¿sí? Lo vuelvo a derivar con respecto a x. Tengo la derivada de y y al resultado lo vuelvo a derivar con respecto a x. Bien. Estas derivadas, que las voy a poner con verde, que es todo esto es lo mismo, también se escriben, es otra forma de escribirlo, son iguales. Es decir, la derivada de f derivada dos veces con respecto a x y a y son iguales. Estas derivadas son iguales. Otra forma de escribirlo, para que lo vean, son las derivadas cruzadas, se llaman, y son iguales. Siempre va a ser igual. ¿Sí? Esas son las derivadas cruzadas y valen iguales. Vamos a calcular
la derivada de una función de dos variables. Bien. Primero voy a calcular la derivada de x. Me va a quedar 2x por y más y al cubo más 1 sobre x. Bien. Voy a calcular la derivada de y. Va a ser igual x cuadrado más 3y cuadrado por x más 0. ¿Sí? Voy a calcular la segunda derivada de x. Es decir, a esta derivada la voy a volver a derivar con respecto a x. Me va a quedar 2 por y más 0 más la derivada de 1 sobre x, que es, si yo me fijo, es lo mismo decir, esto es lo mismo decir, para no confundirnos, esto es lo mismo decir x a la menos 1. Cuando yo derivo, ¿qué hago? Le resto un término, ¿sí? Es decir, le resto un término, menos 1, ¿y qué hago? Bajo el término que estaba arriba, así que en este caso va a ser menos. Me queda, está la derivada, menos x a la menos 2. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Bien. La segunda voy a calcular la segunda derivada de y. Primer término vale 0. Primer término vale 0 porque no tiene ninguna variable y. Este sí tiene una variable y ahí sí me queda, bajo el 3 me queda 6. El 2, perdón, por el 3. Me queda 6 y por x. Y me falta solamente hacer la derivada cruzada. Primero vamos a agarrar la primera función, es decir, la de x con respecto a y. La derivada de x con respecto a y. Me fijo, el primer término tiene y, sí, y vale y. Por lo tanto, la derivada vale 2x. Más, el segundo término tiene y, sí, 3y cuadrado. Bien. Este término vale 0 porque no tiene ninguna variable y. Ahora voy a ir por la segunda derivada, es decir, la derivada de y la voy a derivar con respecto a x. A esta función la voy a derivar con respecto a x. El primer término tiene x y vale x cuadrado, por lo tanto es 2x. Más el segundo término tiene x y vale 3y cuadrado por x. Por lo tanto voy a derivar x y esto me va a quedar 3y cuadrado. Si me fijo, estas derivadas cruzadas son iguales. Siempre se va a cumplir. Siempre se cumple. Siempre van a ser iguales las derivadas cruzadas.